La Iglesia recuerda en este día a un papa llamado San Juan I, que fue martirizado. En la cadena de los papas es el número 53. Y murió mártir en el año 526. Había nacido en la región de Toscana, en Italia, y había sido elegido papa en el año 523. Durante su pontificado, el rey de toda esa zona, especialmente de Roma y de todo lo que hoy más o menos es Italia, este rey se llamaba Teodorico. En estos tiempos complejos, el papa era como una especie de empleado del rey. Especialmente porque los reyes, después de Constantino, se habían atribuido el ser de una manera muy avasallante, dominaban a los papas, al punto que muchos de estos reyes convocaron concilios. Ellos convocaban, no el papa. Y este rey, llamado Teodorico, por si fuera poco el problema del vasallaje que pretendían tener con el papa, era arriano, es decir, que defendían una doctrina que había dividido a la Iglesia en dos, y este rey defendía a los arrianos que negaban la divinidad de Jesucristo. La Iglesia estaba dividida en dos. Y no hablo territorialmente, sino doctrinalmente. Había obispos que eran arrianos, sacerdotes que eran arrianos, y parte del pueblo de Dios que también era arriano. Y era una herejía entonces que se había difundido en todo el imperio. Este rey pretendía manejar al papa, incluso doctrinalmente. El papa se mantuvo siempre fiel a la Iglesia, pero hubo en la otra parte de la Iglesia, la parte oriental, que estaba más bien dominada por Constantinopla, que era con Roma, como las dos ciudades que tenían el Imperio Romano dividido en dos. ¿Qué pasó con lo de Constantinopla? Que el rey, que se llamaba Justino I, el emperador bizantino, había mandado una sanción contra todos los arrianos, obispos y sacerdotes. Y consistía esta sanción en expulsarlos de las iglesias donde estaban, ya sean obispos o sacerdotes. Tenían que dejar la iglesia donde estaban ejerciendo su ministerio
y tenían una sanción económica muy fuerte. ¿Por qué? Porque el de Constantinopla era católico ortodoxo en el sentido de mantenía la fe católica. No sé si me expliqué más o menos cómo era la situación, muy rara. ¿Qué hace el rey de Roma? Envía al Papa a Constantinopla como legado de él para que levantara la sanción que les hizo a los arrianos en toda la zona oriental. El Papa fue recibido muy bien por los católicos, celebró con ellos las fiestas de Navidad y de Pascua, así que estuvo un tiempo allí en el Oriente, y también sucedió que no obtuvo lo que iba a pedir, que era que este rey tuviera clemencia con los sacerdotes y obispos arrianos para que les levantara la sanción. Sí obtuvo que algunas iglesias volvieran sus sacerdotes a celebrar allí, pero no mucho más que eso. Cuando el Papa vuelve a Roma, el rey, como les había dicho, se llamaba Teodorico. Cuando está llegando a Roma, el rey lo arresta al Papa, porque no consiguió lo que quería. Lo arresta y no solo eso, sino que lo empiezan a torturar y en definitiva el Papa muere en la cárcel y algunos autores dicen que muere de hambre, porque no le daban de comer, no solo lo torturaban, sino que tampoco le daban de comer. Bueno, este fue el Papa canonizado y martirizado, o sea, es santo y mártir. Hoy recordamos en la iglesia. Y que estamos aquí con un tema de la herejía, el tema de la iglesia dividida, el tema doctrinal, todo eso. Vamos a entrar ahora en los textos de hoy. Primera lectura, un tema que también divide a la iglesia naciente, porque los israelitas que se hacen cristianos pretenden que los cristianos que vienen del paganismo, antes de asumir la vida cristiana y de ser bautizados, tenían que también circuncidarse como hacían los israelitas. Así que el tema que dividía aquí este tiempo de la iglesia, que nos narra los Hechos de los Apóstoles, también viene marcado por la división. Acá una división doctrinal, pero también de costumbre, ya que la circuncisión es el rito que fue prácticamente reemplazado en la iglesia naciente por el bautismo. Así que caducó ese rito, pero todavía eso no había sido decidido. Por eso dice al finalizar el texto, cuando Pablo y Bernabé van a Roma, a Jerusalén, los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Ahí terminó la lectura primera que leímos. Esa deliberación que se hace fue el primer concilio de Jerusalén,
el primer concilio de la Iglesia, donde estaban los apóstoles y donde estaban también presbíteros y la Iglesia toda de ese momento. Y estamos hablando de los primeros tiempos de la Iglesia. Yendo al Evangelio, ahí nos encontramos con el mismo tema, con la diferencia que Jesús dice: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Cuando nosotros estamos unidos a Él, por eso dice: permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Cuando estamos unidos a Él podemos dar frutos. El sarmiento no puede dar frutos si no permanece en la vid. Por eso toda división, todo alejamiento de justamente el pueblo de Dios, que somos nosotros, unidos al Papa, es que podemos dar frutos. Unidos a Jesús, unidos a la Iglesia, unidos al pueblo de Dios, a través de nuestra fe y de la unidad con el Papa. Así que el tema es muy importante. No es simplemente que nos juntamos y celebramos la Eucaristía juntos, sino que es un tema interior. Así como la vid con los sarmientos. Así como la uva llega al fruto cuando está unida a la planta, a la vid, a la parra, decimos nosotros. Cuando la rama está unida a la parra, llega al fruto. Si la rama no está unida, no pasa la vida. Por eso la comparación tan importante, pero no solo importante en esa especie de parábola que Jesús hace, sino importante en toda la vida de la Iglesia, en los siglos. En los siglos. Y a veces esa unidad se hace difícil por las situaciones históricas, se hace compleja. Entonces es dificultoso ver dónde está esa unidad de la Iglesia. Y claramente nosotros sabemos dónde tenemos que mirar, dónde está el Papa. Por ahí viene la unidad. Por más que se oscurezcan los panoramas, el mundo se ponga muy complicado, tenemos que tener siempre claro la mirada dónde está. En aquel que es el sucesor de Pedro, porque tiene las llaves. Por eso cuando vemos una imagen de San Pedro, vemos que tiene las llaves puestas así, en la cintura. Las llaves del reino. Entonces, el Papa no es cualquiera. Por más que se nos presente de la manera que se nos presente. Y como en el caso que leíamos de este mártir, el Papa, su figura estaba totalmente desdibujada. ¿Por qué? Porque el emperador, porque el rey lo manejaba como él quería. Hasta incluso pretender que se cambiara la doctrina, el caminar de la Iglesia.
Pero el Papa se mantuvo fiel a su fe, a la fe de la Iglesia, y eso le costó ser encerrado, estar encarcelado, torturado y morir de hambre. Así que yo quería hoy en esta reflexión que pensemos esto de yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Si están unidos a la vid, los sarmientos dan frutos y buenos frutos. Fuera de la vid, el sarmiento es nada, no sirve. Como dice el texto, muy simplemente, separados de mí, nada pueden hacer, porque el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán.